Víctor Gorday, secretario general de la Autoridad Aeronáutica Civil. Distinguido señor Miguel Antonio Bernal Villalaz, catedrático, abogado y activista panameño. Damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida a esta jornada de alfabetización constitucional, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del personal. Su propósito es brindar herramientas claves y necesarias para un desarrollo integral, profundizando el conocimiento del proceso constituyente y promoviendo la participación ciudadana y consciente. Para dar inicio, cedemos la palabra al secretario general de la Autoridad Aeronáutica Civil, Víctor Gorday. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecemos la presencia aquí del doctor Miguel Antonio Bernal, asesor de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Van a ver esa palabrita cómo se expresar. Eso es lo importante que hoy tomemos en consideración, porque hoy nosotros iniciamos un ciclo de alfabetización constitucional, en los cuales el doctor Miguel Antonio va a desarrollar el mismo, y posterior a eso todos nosotros vamos a tener que ser un agente multiplicador. La Constitución es la base de nuestra institucionalidad, es el pacto social que como nación nos orienta el rumbo de nuestras instituciones. Por eso este proceso que hoy iniciamos reviste un profundo significado histórico, pues busca sentar nuevas bases ajustadas a las realidades actuales de nuestro país y a los desafíos del futuro. Lo importante de esta jornada, y que tiene que ser nuestro objetivo, por eso insistimos tanto en que la mayor cantidad de los que pudieran venir, inclusive todo el cuerpo legal, que prácticamente lo obligamos a que vinieran todos, que estuvieran aquí presentes para que nos ayudaran. Esta jornada nos va a dar el conocimiento de aquellos deberes y derechos, principios constitucionales, no solo que fortalecen nuestra labor profesional, sino también nuestro compromiso como ciudadanos. Al comprender el valor de la Constitución, cada funcionario, cada uno de ustedes se convierte en un agente multiplicador. Quiero, dentro de los cuadernillos que nos dieron, porque nosotros hemos participado en unas 4 reuniones previas, ahora nos toca a nosotros como institución iniciar este proceso. Hacer mención a un último comentario que realiza el profesor Roberto Vitalio Giciano en una conferencia en Panamá, y dice: control ciudadano y la necesidad de una ciudadanía activa. Y una última cuestión, la pone él como cierre, ¿no? No basta con mantener durante un tiempo a unas fuerzas políticas que en el gobierno y en el parlamento sean capaces de desarrollar de manera coherente el texto constitucional, sino que hace falta una permanente presencia de la ciudadanía controlando el poder. En otras charlas que he ido, de donde ha estado el doctor Miguel Antonio, hemos podido ver este último enfoque que nos da el conferencista en su momento, en esto: el poder de todos lo tiene el ciudadano, y eso es lo importante para que nosotros partamos en este proceso de alfabetización. Gracias. Agradecemos las palabras del secretario general. Ahora escucharemos al doctor Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Organización del Estado y Asuntos Constitucionales. Muy buenos días a todos, los ciudadanos, secretario general.
En primera instancia, mi agradecimiento por la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que consideramos nos debe interesar a todos, como ciudadanos, como profesionales, pero también como panameños deseosos que este país se empiece a enrumbar ya de una manera seria, institucionalizada, hacia mejores derroteros de lo que hasta ahora tenemos. Leí esta mañana rápidamente un pedazo de un libro del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que habla sobre la desigualdad y habla de los peligros de la desigualdad del libro, que lleva ese mismo título. Y es casualmente las grandísimas desigualdades que está viviendo nuestra sociedad, no solamente de carácter económico, social, político, sino también educacional, que nos debe llevar a todos nosotros a interesarnos a ver qué podemos aportar para empezar a solucionar tantos problemas que venimos acumulando y que se manifiestan en un malestar social que no cesa de crecer, puesto que las soluciones que se están aportando no llegan a las causas de los problemas, sino que tratan de ver algunas de las consecuencias. Entonces, este proyecto de una nueva constitución busca, dentro de un proceso constituyente, lograr en primera instancia el interés, despertar el interés de la ciudadanía en conocer sus derechos, sus deberes, sus garantías, las instituciones, pero también tomar conciencia de cuán atrasados estamos nosotros en materia constitucional, siendo lo constitucional la matriz de toda sociedad. Así como toda sociedad necesita una constitución, pero toda sociedad necesita también actualizar sus instituciones, sus normas, y nosotros nos hemos quedado como carro averiado y durante 53 años tenemos un estatuto constitucional que ha regido y que se ha convertido, en mi opinión, en una camisa de fuerza para poder avanzar como sociedad, como nación, como Estado, como república, como país. Y eso nos ha ido atrasando, y por eso la importancia y la urgencia y la necesidad que se tiene de abocarnos a una nueva constitución, a un nuevo pacto social, a un nuevo contrato social, no por el prurito de tener una nueva constitución, sino por la necesidad misma que se impone solamente mirando los cambios que el mundo ha vivido en el último medio siglo. Eso solo, lo que ha pasado afuera, debería llevarnos a nosotros hace rato a vernos actualizados. Yo sé que hay mucha gente, y cuidado que hay más de los hombres, que están o siguen idolatrando esta constitución impuesta porque son nostálgicos de la dictadura o porque son partidarios de la corrupción y de la impunidad, que esta constitución es la principal causa y la promueve y la mantiene todavía hoy. Pero bueno, creemos nosotros también que es hora de un cambio constitucional. Quien dice cambio constitucional conlleva también que nosotros, los ciudadanos, tenemos que empezar a hacer ese cambio. Tenemos que volvernos agentes de cambio y tener una decidida participación en ese nuevo texto constitucional. Hasta la fecha, lo adelanto, no hay nada escrito. Por ahí andan ciertos bochinches, este país de bochinche, chisme, ¿no? Y más ahora con las redes diciendo que ya la constitución está hecha, que la constitución es para que los niños se reelijan, y los metines nos guarden que esa constitución. Yo no soy el que la va a hacer, como todos. Pero ojalá que sepamos empezar por el principio, en el sentido de que todo tiene que ser absolutamente transparente, y cuando decimos participación ciudadana, ¿verdad? Que estamos diciendo que todos tenemos que aportar, absolutamente todo, porque la Constitución tiene que ser de todos. La Constitución tiene que ser la casa de todos. No podemos nosotros pretender que un solo grupito, sea este político, social o económico, sea el que imponga la Constitución que necesitamos, y mucho menos frente a los progresos que el mundo ha vivido, no solamente en los cambios de carácter, digamos nosotros, económico, geográfico, demográfico, que se han vivido, geopolítico, que se vive todavía, sino también el mundo del conocimiento. Nunca antes la inteligencia humana había alcanzado el desarrollo que hemos estado viviendo, a tal punto que hemos inventado los humanos una inteligencia artificial. O sea, ya se le está demostrando que la inteligencia humana va progresando y no se va a detener. Lo que podemos detener somos nosotros. Y hoy por hoy tenemos una educación que está en el sótano de los sótanos de los sótanos, con las consecuencias que eso trae, pero no estamos haciendo nada para rescatarla.
Entonces llegó el momento de que nosotros tenemos que dejar de ser espectadores y pasar a ser actores como ciudadanos. Piensen, cualquiera que sea el pensamiento que se tenga, ya sea de carácter económico, social, ideológico, jurídico, hay que participar y tenemos que actuar para ver cómo hacemos los correctivos necesarios. Muchos de los correctivos definitivamente se pueden hacer antes de tener la nueva Constitución. Servirían también para ir abriendo el camino que tenemos que hacer, lo tenemos nosotros, salvaguardando esa convivencia pacífica que nos ha caracterizado bien quemada a los panameños y que no nos ha llevado a imitar lo que ha sucedido en otras sociedades de Centro y Sudamérica, donde se ha derramado tanta sangre, tantas lágrimas, y las situaciones no han mejorado todo lo que deberían mejorar. Entonces, por eso es que se quiere mantener a través del diálogo, la conversación, el debate necesario para darnos esa nueva Constitución sin prisa, pero sin pausa. Entonces, se ha hecho una programación, no hay nada escrito en piedra, con el propósito de que alcancemos esa nueva Constitución y la decisión de empezar por la fase de la alfabetización constitucional, que no es otra cosa que interesar, motivar, entusiasmar a la participación ciudadana, porque consideramos que sin la participación de todos nada va a caminar, y eso está demostrando los acontecimientos que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Hace falta más participación y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene muy buenos profesionales, pero que lamentablemente, como aquí la meritocracia ha sido exiliada, entonces no se le da la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades porque no tenemos las instituciones para ello. Y ahí es donde empiezan muchos de los problemas. En la programita que se les ha dado, ustedes tienen un QR del cual pueden ir haciendo sus preguntas, no se puede enlace, ni que celularlas, pero es un QR que hemos introducido porque cuando empezamos esta charla, esta conferencia, en algunas entidades públicas, entonces al final de la misma, hay preguntas, ¿verdad? Nadie tiene preguntas. Entonces, con un miedo de levantar la mano y preguntar hasta que se nos ocurrió ahí el equipo, la fórmula del QR es entonces la pregunta llueve, así como aguacero de invierno, pues como la gente sabe que nadie sabe quién la hace, entonces ya la gente ya se suelta, pues. Así que, para que se suelten, aquí el QR y puedan hacer todas las preguntas que tengan a bien, con toda confianza que no sabemos, pero que nos sirven para poder conversar. Y también aquí, en esta misma volantita, al final ustedes ven que hay 2 correos a los cuales ustedes pueden también enviar más adelante sus sugerencias, sus preguntas, sus consideraciones, sus críticas, etcétera. Bienvenidas son. Esa es una forma de participar también. Y del otro lado de la volantita hay 1, 2, 3, 4 preguntas a las cuales no me voy a referir directamente, pero sí llamar la atención el hecho de que este es un proceso constituyente. Esto no es un proceso reformista. No se pretende reformar la Constitución. Ya el estatuto vigente ha sido reformado 4 veces. En el 7.8, en el 8.3, en el 9.3 y en el 2004. Ya no aguanta más. Aparte de que siendo un estatuto constitucional impuesto para los efectos teórico-doctrinales del constitucionalismo de nuestros días, no puede llamarse de constitución, porque en el siglo XXI, en el cual estamos, 25 años del siglo XXI, no podemos nosotros pretender llamarle constitución a una constitución que fue impuesta a un momento dado para unos fines y propósitos determinados que ya fueron superados y que forman parte del pasado. Pero siempre hay gente nostálgica que ya empiezan a salir debajo de la piedra y decir que no hay que tocar la Constitución, que hay que dejarla como está, que si la tenemos hace 50 años, ¿por qué no 50 más, etcétera? Entonces, es ahí donde viene el choque de ideas que hay que debe imperar y el que queremos nosotros que se abra a debate verdaderamente el por qué, el para qué, el cómo, con quién, en una nueva Constitución. Repito, no por el proyecto de tener una nueva Constitución, sino por la necesidad misma. Porque la Constitución no es solamente el documento fundamental, el documento básico de toda sociedad moderna, de todo Estado moderno, sino que la Constitución es y tiene y cumple un propósito múltiple. Primero, como integrador, y más en una sociedad como la nuestra que está tan atomizada por distintas razones.
que cumple un papel cohesionador en el sentido de que sirve para encontrar mínimos comunes denominadores sobre un sinnúmero de cosas que hoy por hoy no los tenemos, y que trae como resultado que lo que se conoce también en la teoría como el autoritarismo constitucional sea el que siga predominando a pesar de todas las buenas voluntades que se quieran expresar. La Constitución también va a servirnos, pues este proceso hacia una nueva Constitución, también va a servirnos para que podamos nosotros consolidar nuestra identidad nacional. Los tiempos que descubren no nos permiten olvidarnos que somos o debemos ser, como decía Justo Arosemena, ante todo panameños. Esa identidad nacional está, por así decirlo, demasiado golpeada hoy y hay que recuperarla, así como también el sentido de pertenencia que se nos ha ido perdiendo. Una constitución, un proceso constituyente nos va a servir también para que podamos nosotros rescatar una serie de valores éticos que la sociedad requiere. Usted no puede pretender construir una sociedad mínimamente democrática sobre la base de claudicaciones éticas. Y hoy por hoy hay un desorden en lo ético, como hay un desorden también, y tenemos que decirlo con tristeza, pero con sinceridad, hasta en la cortesía y los buenos modales. Una sociedad como la nuestra que se ha ido desmoronando, se ha ido degenerando, se ha ido deformando, porque no cuenta con la institucionalidad necesaria. Y no cuenta con la institucionalidad necesaria porque la constitucionalidad que se requiere para hablar de institución se ha ido desmoronando con el paso del tiempo al habernos quedado con una serie de prácticas y de normas que no corresponden. Es más, los últimos acontecimientos, para no irnos más para atrás, que estamos viviendo en estas últimas semanas, ponen de manifiesto lo mal que andamos. ¿Sí? En el Estatuto Constitucional, para mencionar nada más un par de ejemplos, usted tiene un articulito que creo que es el 155 que dice que le corresponderá a los diputados investigar y sancionar a los magistrados. Más adelante tiene otro que es el 206, numeral 3, que dice corresponderá a los magistrados de la Corte Suprema investigar y sancionar a los diputados. Eso en ciencia política se llama suma cero, pero acá entre nosotros se llama caimán, no pone caimán. Entonces nos pone frente a una situación que hay que hacer. Y eso lo metieron en la reforma del 2004. También aprovecharon esa reforma del 2004 para al palo de la población, porque esas reformas fueron hechas en una oficina refrigerada de una reputadísima firma de abogados de Costa del Este, sin consultar a nadie. Dos partidos políticos se sentaron y dijeron vamos a hacer, y lo hicieron. Y entre las otras cositas que metieron ahí fue el 314, que está en el digno de reforma y que es el que crea esa, yo no le puedo llamar ciencia ficción, porque no es científico, sino esa ficción, esa falacia de hablar de constituyente paralela. Yo me acuerdo, y creo que todos aquí también fuimos a la escuela, la paralela es una figura geométrica, pero la paralela no es una constituyente. Porque si usted habla de constituyente paralela, entonces vamos a buscar valor para utilizar a todas las figuras geométricas, ¿verdad? De diagonal, circunflexa, pentagonal, ahí usted sabe, y aquí se va a formar un enredo de figuras escritos, que es lo que se quiere ahora con lo de la paralela. Y cualquiera que lea, no hace falta ser abogado, cualquier ciudadano que lea el 314, si lo lee con atención, se va a dar cuenta que es un vil engaño que excluye el cambio y la verdadera participación. Y en primera instancia porque hace algo que es antidoctrinal y antiteórico y antihistórico, de decir no podrá. Donde usted le dice que no podrá, entonces usted ya se va de lo que es el poder constituyente, porque el poder constituyente es el que crea constitución, es el que hace constitución. En las clases del doctor Pérez y el doctor Quintero, el doctor Rincón, el doctor Tulio Arroyo y cualquiera de los constitucionalistas que este país ha tenido recientemente, una de las primeras cosas que se aprenden es que el poder constituyente origina constitución y el poder constituyente constituido es el que pasa a ser el órgano legislativo. Entonces aquí hemos tenido los partidarios de la constituyente, que no estamos en esto ahora, con todo modestia, que llevamos ya varias décadas abogando por la necesidad de un cambio constitucional. Hemos tenido que recurrir a hablar de una constituyente originaria para diferenciarnos de lo que es la paralela. Pero la constituyente per se
Ella no tiene, por así decirlo, apellido, es la constituyente, y lo que sí es originario es el poder constituyente, que nos pertenece a todos, de hace más de 250 años de la teoría de la Laval de Sieyès, que el poder constituyente pertenece al pueblo. Los constitucionalistas más de mayor actualidad y los más connotados de tanto el sector anglosajón como el sector europeo como el sector latinoamericano nos enseñan que hoy por hoy el constitucionalismo lo que entre otras cosas persigue es que los ciudadanos puedan tener los mecanismos, las herramientas, las instituciones, las modalidades, las metodologías de control sobre el poder político para evitar un ejercicio racional del mismo, que es lo que realmente nos ocurre a nosotros. Se llega al poder político y tiene un comportamiento absolutamente irracional porque no hay un control ciudadano. A los ciudadanos nos han querido con este código electoral que también data la dictadura, que lo han reformado 9 veces y que ahora están entreteniendo a la gente reformándolo por una 10ª vez. Se nos ha querido hacer creer que los ciudadanos lo único que tenemos que hacer es vota y vete y desconéctate, no te metas. Y eso tiene que cambiar, porque la participación ciudadana no es solamente ir a votar cada 5 años, o cada 4 años, o cada 6 años, depende de los términos que hay, sino que significa el poder cotidianamente tener una actuación dentro de la vida pública, porque ese es el papel verdaderamente del ciudadano, que en comunidad, en sociedad, tiene el comportamiento que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que quiere toda sociedad? Que se le gobierne bien. No todo el mundo quiere ser gobierno, no todo el mundo quiere gobernar, pero todo el mundo quiere que se le gobierne bien. Pero ¿cómo nos van a gobernar bien si nosotros no tenemos ningún mecanismo de control, de fiscalización? Aquí en Panamá, contrariamente a otros países, por ejemplo, no hay veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos que se agrupan, se organizan y bueno, dice el MOP que va a ser una calle nueva, la gente está ahí para ver que no la haga como culpado, sino con el asfalto necesario que se requiere, que no se reguste el capataz, pero la gente aquí, nosotros nos han ido llevando por el derrotero de que nos desinteresamos absolutamente de todo y esperamos que otro venga a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros, por nosotros mismos como ciudadanos. Entonces, por eso la importancia de un proceso constituyente que debe generar una dinámica en que nosotros mismos, ¿verdad?, caminemos y digamos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esta situación? Porque no podemos seguir como vamos, aparte que todavía no sabemos por dónde vamos. Entonces se ha querido empezar este proceso constituyente teniendo como meta país, meta Estado, meta población, una nueva constitución, nuevas reglas de juego, para decirlo así en términos ya. ¿Por qué? Porque las reglas que están no nos están sirviendo. Miren, solamente algunas cifras. Nosotros somos el tercer país, cuarto país a nivel mundial con la peor distribución de riqueza. Eso ya solo nos debería motivar algunas reflexiones, no de vez en cuando, sino permanentemente. ¿Verdad? Tenemos una educación que está en el sótano de los sótanos, en todo, primaria, secundaria, universitaria. Tenemos un problema cultural serio que tenemos que subsanar, porque nosotros no somos una isla, nosotros vivimos en una sociedad mundial que es cada vez más exigente, lo estamos viendo nada más con lo que está pasando en la geopolítica, en la teoría, y nosotros no podemos quedarnos al margen de lo que está sucediendo fuera para saber qué tenemos que hacer nosotros acá adentro para que no vengan con pretensiones diciendo que el canal es de ellos cuando es nuestro y tiene que seguir siendo nuestro entre otras cosas. Aunque aquí hay gente que, bueno, todavía tiene nostalgia que los gringos hayan ido, porque aquí hay de todo, como en botica, de toda una sociedad que tiene de toda gente, pero esas son minorías que a veces se encargan y pretenden imponer consideraciones que no nos pertenecen y que debemos nosotros estar muy pendientes de que no lleguen a ningún tipo de dominio o de predominio. Entonces, este proceso constituyente se han establecido en Borrador una serie de fases. La primera es la alfabetización, que es lo que hoy hacemos aquí con ustedes, que tenemos ya varios meses, 8, 9, de estarlo haciendo a través de talleres, conferencias, charlas, debates, mesas redondas, cabildos, en todas las dependencias públicas y también en los sectores de empresas privadas.
Nosotros nos hemos reunido con todos los sectores posibles, nos faltan, de la sociedad, los gremios empresariales, gremios sindicales, gremios magisteriales, con las iglesias, la conferencia episcopal, como Osana, etcétera, porque, como les decía hace un momento atrás, esta tiene que ser una constitución de todos, entonces tenemos que hacer que todos participen y se interesen. Y en esta fase de alfabetización que pretendemos se extienda, sin dejar de existir, hasta el 1 de julio del 26. A partir del 1 de julio del 26, sin dejar la alfabetización a un lado, se va a estar trabajando en ver los procedimientos para la organización, estructuración, etcétera, de la elección de los constituyentes. Elegir constituyentes, mis queridos ciudadanos, no tiene nada que ver con elegir diputados, ni representante, ni alcalde, ni nada que se le parezca. Fue una misión histórico, un compromiso patriótico de darle al país una nueva constitución. Pero para eso tenemos que saber cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser los requisitos. Y para no salir a buscar modelos, por ejemplo, afuera, nos estamos guiando hasta la fecha alrededor de este criterio por lo que se hizo aquí en Panamá hace 80 años. Hace 80 años, en condiciones bastante atípicas, Panamá hubo una asamblea constituyente que nos dio la Constitución del 46, hoy desconocida por 99.999999% de los panameños, porque el 98.99 no conoce la actual, del 46, pero una constitución que fue el resultado de una asamblea constituyente que se eligió por la ciudadanía de aquel entonces, que eran todos los mayores de 21 años. Que si trajésemos esa constitución del 46 hoy y la adoptásemos en lugar de la que está, nos iría mucho mejor desde el punto de vista operativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el 45, para que hagamos un poco de memoria, se eligió una asamblea constituyente que estuvo integrada por 51 constituyentes, 10 de los cuales eran nacionales y 41 provinciales. Hoy creemos que se puede retomar la misma práctica, es decir, constituyentes nacionales, que son aquellos que, por ejemplo, usted llena los requisitos, se postula por la provincia en Panamá, porque vive en Panamá, cualquier ciudadano en cualquier punto del país puede votar por usted. Y provincial, bueno, la representatividad provincial. Ahora, en aquel entonces no había comarcas, ahora hay 5 comarcas, entonces tienen que ser provinciales y comarcales, porque nosotros, una constituyente no puede excluir a nadie. Y la población de las comarcas, que son ciudadanos como nosotros, deben tener una representatividad en esa constituyente. Una constituyente tiene que ser extremadamente representativa, no solamente demográfica y geográficamente en su forma de elección, sino también en su integración. Entonces, hasta ahora se quiere, o se pretende, pues, que se establezcan esos requisitos que deben tener las personas que quieran postularse como constituyentes, que no pueden limitarse a decirle panameño de nacimiento, mayor de edad, porque eso se hizo en el 45 hasta ahí, pero ahora consideramos que los tiempos han cambiado y hay que ser más exigentes. En el 45, para empezar, en Panamá no había radio. La radio llegó aquí en el 48. No había televisión, que llegó en el 60. Y no había toda esa instrumentación tecnológica que tenemos hoy, que va desde el internet, el Google, todas esas cosas. Entonces, ¿qué requisitos se les van a poner a los que quieren ser constituyentes? Eso es lo que queremos ir inventariando de parte de la ciudadanía, para ir viendo a ver cómo se va llegando a puntos en común, a concertar cuando se va a requerir esto y esto. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar que queden como constituyentes los que han hecho tanto daño al país, entonces sería bueno pensar antes de la elección, decir, no podrá ser constituyente los que están o hayan ocupado un cargo o mando de jurisdicción durante tanto tiempo antes de. O sea, hay que ir pensando en esas cosas, porque tenemos así como el cuerpo humano,
más ahora en la época esta que hay tantas enfermedades de todo tipo, hay que buscar antídotos. Entonces el cuerpo social también necesita antídotos, y más si nos vamos a buscar a una tarea como la es de la redacción, previa discusión, previo debate y aprobación de una nueva constitución. Esos constituyentes, o las personas que cumplan los requisitos para ser, que yo por lo menos soy de opinión, porque me lo han preguntado por otro lado, de que hay que establecer también de antemano que el que salga de constituyente no podrá a posteriori ocupar cargo con más de dirección durante 5 años, porque estamos en Panamá, entonces luego se acomoda, y ponen una norma que diga ahí, que pasó en el 45. En el 45 los constituyentes, cuando terminaron de hacer la constitución y la aprobaron, dijeron, ahora nosotros nos declaramos órgano legislativo y nos quedamos aquí, se quedaron. Entonces, ya sabemos que nos hicieron eso hace 80 años, vamos a poder evitarlo si decimos antemano. ¿De qué constituyente? Que se olvide, ¿no? Que no vaya a salirse después como los magistrados de la Corte que dice, ay, tenemos que jubilarnos por los $14,000 que nos vamos a aumentar, pero como nosotros no podemos hacer negocios sobre eso, que no sea magistrado. Vete a hacer negocio y vete a hacer otra cosa. Pero que están haciendo una cosa que felizmente hay una reacción, que ya quisiera yo que lo hubiese para la nueva constitución a favor, claro está, pero hay una buena reacción de la ciudadanía, o sea que aquí no todo está perdido frente a esta restricción, imitada inmediatamente por el Tribunal Electoral, que ya se aumentaron a 14,000, por los procuradores que ya están pidiendo al Contralor que les aumente, por el Tribunal de los tribunales, una cascada, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos también en el cual los ciudadanos no tenemos control. ¿Cómo podemos los ciudadanos controlar para que no se hagan ese tipo de cosas? Entonces, esos constituyentes, hombres y mujeres, ¿qué queremos? Que la gente antes de votar, el candidato a constituyente diga qué va a defender en esa asamblea constituyente. Eso es lo que se llama hoy en día voto programado. Es decir, Juan es candidato a constituyente después de haber llenado los requisitos, entonces tiene que decir, yo voy a defender este proyecto. Y se debe introducir una norma previa que establezca que constituyente que no cumpla con lo que prometió a sus electores se tiene que ir inmediatamente de esa asamblea, retirarse al paso. Entonces, se quiere también que sea lo más paritario posible, es decir, si va a haber 25 varones, que haya 25 mujeres. Pero la paridad ya tiene que empezar a formar parte de una sociedad democrática, no podemos seguir siendo como somos ahora. Y se quiere también introducir todas las modalidades que le vayan dando desde antes de la elección a la ciudadanía las seguridades correspondientes de que por lo menos las cosas se van a hacer mejor de lo que se han hecho hasta ahora. Se quiere que esa elección, repito, no hay nada escrito sobre quién, se haga en marzo o abril del 27. Quieren muchas cosas, no sé si vamos a alcanzarlas todas, pero por lo menos tenemos una distinta de supermercado para que la gente vaya conversando al respecto. Tenemos que ver si a esos candidatos a constituyentes vamos a dejar que salgan a la televisión diciendo yo prometo, etcétera. Eso hay que discutirlo, ¿verdad? Porque entonces el que tiene más plata va a salir más veces en la televisión o en la radio, entonces habría que debatir, bueno, no podrán hacer propaganda. Entonces uno va a uno que hagan cabildo, que hagan reuniones, etcétera, pero si lo dejamos que vayan a la televisión o a la radio, nos igualqueamos. Porque el poderoso caballero de los dineros, decía Quevedo. Entonces, electos en marzo o abril, se quiere que sesione esa asamblea constituyente en mayo y junio del 27. ¿Por qué mayo y junio? Bueno, para aprovechar que en mayo y junio los diputados están en receso, para no tener dos poderes en una misma aula a la vez, porque si dejamos que tengan puntos, entonces los diputados van a querer meterse en los constituyentes, los constituyentes van a querer meterse de la forma norma. Mayo y junio. Entonces muchas personas nos han dicho hasta ahora cuando planteamos eso y que bueno, ¿verdad? Pero 60 días nada más, nosotros no vamos a inventar la rueda. Si ya todo ha sido dicho en materia constitucional, es más, cualquiera de ustedes que tenga celular
se matricula ahí en la APDC que Change DTP, inteligencia artificial, y se quiere una constitución y se la da en 7 minutos a su grupo suyo de todo. Entonces, ¿qué? ¿Para qué más de 60 días? Y yo siempre añado 60 noches, porque los constituyentes van a ir a trabajar, tienen que hacerlo. Entonces me han preguntado también, bueno, ¿esos constituyentes cuánto van a ganar? Porque en Panamá no es chenche, ¿no? Y digo yo, bueno, si me preguntan a mí, que yo no decido, pero yo puedo opinar, licencia con sueldo. Se acabó. Es mecánico, ¿no? Licencia con sueldo del país donde trabaja. Usted está con lo que sea, licencia con sueldo. ¿Por qué? Porque no vamos a nosotros a poner que a los constituyentes le vamos a pagar 14.000 porque los magistrados ganan 14.000. No. Entonces la gente va a ir por plata y no por compromiso. De igual manera, quitarle a esos constituyentes y que lo sepan desde ahora que no van a tener pasaporte porque ellos no van a viajar. Porque ahora los diputados tienen pasaporte para ellos, para las mujeres, para el marido, para la marida, es un placer. Los constituyentes no van a viajar, van a trabajar. Tampoco carros, porque no van a andar por las calles de Dios. Eso sí, digo yo, una tarjetita de metro para garantizarnos el tiempo. Van a ir, no digan, ay, yo no tenía cómo venir. No, a cada uno se le da su tarjeta. Ya lo hablamos con el metro. El otro día te voy a dar una charla sobre el metro y yo me acuerdo que le van a dar la tarjeta. Claro, entonces, para que vayamos pensando en las cosas que tenemos que ver que hacemos por nosotros mismos, no por constituyentes. Los constituyentes son un medio para un fin. Una nueva constitución que se quiere que se encuentra aprobada para el 1 de julio del 27. O sea, el 27 es el año, este es el año de la alfabetización. El 26 sería el año de la organización de la elección. Y el 27 sería el año de la elección y de la discusión y aprobación de la nueva constitución. 1 de julio. Pero que esa constitución hay que darle lo que los abogados llaman vacatio legis, es decir, que no entra a regir inmediatamente, sino que de julio del 27 a julio del 28 difundirla a todos lados, por todos lados, para que la gente la conozca, para que la gente la haga suya, para que la gente diga sí o no. Entonces, después de esa divulgación, que es otra fase de la alfabetización, llamar a un referéndum constitucional para que se diga sí o no se quiere la Constitución discutida y aprobada por la Asamblea Constitucional. Ese referéndum es básico, porque la fortaleza de una Constitución está en la legitimidad que le da la población. Y aun cuando se elijan los constituyentes, hay que llevarla, queremos nosotros, a la ratificación. Entonces mucha gente dice, no, hombre, de aquí a allá, el deterioro del gobierno, etcétera, la gente va a votar que no, la gente vota que no, que vamos a hacer, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer nosotros es saltar, ¿verdad? La metodología de democratización del poder sobre efectos que le pueden faltar. Ahora, quiero que quede claro que este proceso constituyente no es del gobierno, es de nosotros. En la medida en que nosotros nos empoderemos del mismo. Este no es un proyecto de que porque el presidente Murillo dijo vamos a hacer una nueva constitución, entonces no, somos nosotros y tenemos que ser nosotros y tenemos que buscar mecanismos para que no haya la injerencia de ninguno de los órganos del Estado ni de ninguna institución, como está ocurriendo ya con el Tribunal Electoral, que ha salido a la palestra y a decir que son ellos tres los que deciden si debemos o no tener una nueva constitución. Entonces, bueno, esa es la posición de ellos tres, pero ellos tres no pueden reemplazarse a la voluntad de 3 millones de personas que somos los que tenemos que decir si no queremos una nueva constitución, cómo la queremos, con quién la queremos, para qué la queremos y cuándo la queremos. Lo que pasa es que como ellos tienen el monopolio del poder electoral, ¿verdad? Entonces se vale de eso para tratar de imponer y ahora están apadrinando, abanicando la paralela,
que salió a las calles, o saldrá a las calles, tengo entendido que es mañana, que tienen toda una parafernalia para que la gente firme para la nueva, para la reforma de la Constitución. Entonces, ¿cómo se dice? El atractivo que le están dando a la gente, que es engaño y falación, se dice, firma para la revocatoria del mandato del Molino. Entonces, como hay un montón de gente que no gusta el Molino, entonces hay un montón de gente que cree que por ahí van a lograr el tema, y eso no es así, eso no funciona así. Aquí nosotros tenemos que ver el interés general más que el interés particular. Y una nueva constitución es la salida a través de un proceso constituyente, claro, es la salida más democrática, más participativa, más progresista, y nuestra tarea tiene que ser convertirnos desde ahora en ciudadanos constitucionales. Que no es otra cosa que un ciudadano que, con el conocimiento de sí mismo que nos debe acompañar, ¿verdad?, participe de una u otra manera en los asuntos públicos, que deben ser cada vez más públicos. Nosotros podemos seguir viviendo en una sociedad con tanto secretismo. Si no, miren, vuelvo yo con ellos, lo que hicieron los 9, se reunieron el año pasado y decidieron que la jubilación iba a ser su último salario, no le dieron a nadie, guardaron la resolución de que no tiene base legal. Ojo, este año, digamos, se subieron el salario después de colar el aumento salarial en el presupuesto, que los diputados dicen que no se dieron cuenta. Se aumentan los 14.000 y entonces sacan la resolución que ya tenía un año, ¿no? Instante la suben en la Gaceta. Todo ilegal, absoluta, pero bien. ¿Ante quién vamos a recurrir esa ilegalidad? ¿Ante la Corte? Entonces, ahí está, no tenemos nosotros mecanismos de control. Y ya empezó a pasar lo que no se quiere. Entonces, pero eso nos debe llevar, por ejemplo, a ver si aquí hay un problema. Yo me puse a pensar, los magistrados de la Corte están en la cima, la cumbre de lo que puede ser la aspiración de cualquier órgano, de cualquier ciudadano en un órgano como ese. Y tienen problemas salariales, ¿no? Pues yo creo que es bien, ¿no? Porque están preocupados. ¿Cómo será nosotros acá los que no estamos allá arriba y los que están más abajo y abajo de abajo? Entonces, digo yo, pensemos en una ley general de salario, que no la tenemos. La última vez que hubo una ley general de salario en este país fue en 1952, bajo la presidencia de José Antonio Remón Cantera. No ha vuelto a haber más de ley general de salario. Entonces, eso crea una serie de desigualdades también. No puede ser. Pero aquí todavía estamos con la carrera administrativa. En Ecuador, ¿verdad?, nos han avanzado porque se dieron una constituyente y una nueva constitución, y en medio de todos los problemas han logrado que la sociedad se evite ciertas distorsiones. Bueno, tienen una ley de servidores públicos y recomiendo que la miren. Eso es fácil, porque usted se mete en Google y dice ley de servidores públicos de Ecuador y ¡pum!, me la tiene en la cara así. Se asusta cuando ve el contenido. Se percibe que tienen porque nosotros no podemos tener. Esa es otra cosa que a mí me converso a mis estudiantes de constitucionales. Digo, si en Finlandia, o en Noruega, o en Burundi, ¿verdad?, logran una conquista de carácter social, laboral, política, y a nosotros nos serviría porque no la podemos incorporar, si todos somos humanos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que se quieren en este proceso de organización, que se empiecen a ver, que empecemos a desgranar esa mazorca que la tenemos ahí, que se está pudriendo porque no estamos nosotros buscando esto no se puede corregir. ¿Qué alternativa le damos a esto? ¿Qué puedo hacer yo? La pregunta aquí no es qué puede hacer la constituyente por mí, qué podemos hacer nosotros todos por la constituyente, porque esto no es un problema de solución de un individuo, llámese presidente, llámese ministro, y mucho menos de una secretaría que es una cenicienta dentro de la burocracia gubernamental, ¿sí? Pero que estamos nosotros pues convencidos de la necesidad, primero, de una nueva constitución, y para ello la alfabetización, la participación, porque van casados. En una situación como la que tenemos en Panamá, sin alfabetización muy difícil va a lograrse que haya participación. Y por eso entonces estamos invitando, como bien lo digo aquí, el secretario general, que con todo respeto a todos ustedes,
se conviertan también en alfabetizadores, por decirlo de una manera, así que se lleven el tema a su casa, lo hablen en familia, que lo hablen con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, que poco a poco el tema de una nueva constitución forme parte de lo cotidiano, de nuestro quehacer, que aquí en el trabajo también se sigan ustedes adentrando dentro de la alfabetización necesaria del conocimiento, que es lo que realmente nos va a hacer de utilidad. Ninguna sociedad, repito, puede carecer de constitución y nosotros carecemos ahora mismo de constitución. Queremos hacer que este proceso se haga dentro de los parámetros de la convivencia pacífica. No queremos que nos pase lo de Chile. Chile, que junto con Panamá, es otro país que tiene todavía un estatuto constitucional impuesto. El de Chile fue con Pinochet, de grata recordación, el señor. Y hay que ser extremadamente exigentes con los que vamos a permitir, uno, que sean candidatos, y dos, doblemente exigentes con las personas por las cuales vayamos a votar para esa tarea. Eso es que debe ser. Fundamentalmente sí, nacional, nada de que, ¿cómo se llama la pasión por ahí de que asociación de no, asociación de panameños residentes y naturalizados. O eres residente, o eres naturalizado, o eres panameño. Y entonces un dominicano volado, ¿no? Haciendo desastre con esta asociación que yo me pregunto cómo le dieron la personería jurídica. ¿Seguro? Aquí están pasando cosas que ya están haciendo más daño que la gente no lo ve. ¿Qué es una constituyente originaria? Una constituyente originaria, estamos utilizando la expresión aquí en Panamá para diferenciarnos del paralelo. Lo que es realmente originario es el poder constituyente, porque él es el que crea constitución. Cualquier libro, cualquier texto de derecho constitucional, así se lo señalará. Entonces, la confusión surge desde el 2004, cuando se introduce como resultado del pacto Manis, Martín Mireya, el artículo 314 en el Estatuto Constitucional y que crea esta ficción de constituyentes paralelos. ¿Cuál es la diferencia entre una constituyente paralela y la constituyente originaria, dado que hay unos abogados en el Tribunal Electoral solicitando la revocatoria de mandato? La paralela no es constituyente. Es una figura geométrica que le interesa a determinados factores de poder abanicar la paralela en estos momentos que se está hablando de la necesidad de un cambio constitucional es comprensible. Pero eso no quiere decir que uno tiene que dejarse llevar por esos cantos de sirena que están haciendo creer que con la paralela aquí los ciudadanos vamos realmente a poder hacer las cosas como ellos. En esta nueva constitución reformada existe el presidente, ya sea este gobierno o los próximos, a perpetuarse en el poder. No, definitivamente que no, mire, este es el único país. Nosotros no podemos olvidar las pocas conquistas que nos hemos dado en ciertos terrenos. Este es el único país de América Latina que ha rechazado la reelección inmediata del presidente por voto popular. Ojo, de por sí la reelección inmediata en Panamá no existe, porque el presidente tiene que esperar 2 periodos. Pero cuando el pueblo se antojó de querer reelegirse en forma inmediata, llamaron a un plebiscito que perdió 3-1, porque la gente votó no. En otros países han ido cambiando para que el presidente pueda reelegirse. Eso viene de la famosa doctrina de la estabilidad que viene del norte. Argentina, Brasil, Colombia, ¿quién iba a decir que Colombia iba a permitir la reelección? Costa Rica, todo es menos Panamá. Entonces, si eso ya se decidió, ni pensar que aquí pueda haber la reelección presidencial inmediata, en mi opinión, porque no voy más lejos. Aquí no hay que permitir la reelección de ningún cargo público.
ni presidentes, ni diputados, ni alcaldes, ni de rectores de universidad, ni nada que se le parezca. Ahora bien, si la señora presidenta de la Asociación de Damas Adoradoras de la Orquídea, que por ejemplo la Cumbres, se quiere reelegir vida eterna, es una estupidez. Porque más allá de las damas que adoran la orquídea, o que pase como en los PH, ¿no? Que el presidente de la junta directiva se queda ahí 1, 2, 3, 4, 5, van y vienen los habitantes y el niño. Pero para cargos públicos, magistrados, nananina, oye, hablando de eso, aquí hubo un magistrado del Tribunal Electoral que tuvo 34 años. 34 años, y esto fue una región. Se fue en diciembre, y antes de irse, fue donde el presidente dijo: ¿usted no me puede renovar? ¿Qué le pasa? Quería quedarse 10 años más. Y este presidente lo tomó de una manera. Si no estaríamos contando que llegaría a 40. Puso un récord el Guinness Book. 34 años en el cargo. Eso no se hace. Hay diputados que tienen 35. Entonces, la revisión que funcione porque tienen otro desarrollo histórico y institucional, pero nosotros no. Ese es mi opinión. Muchas gracias. ¿Incluirá esta nueva constitución que se reduzca la cantidad de los diputados a diputados provinciales? ¿Por qué no? Esa es tarea de todos. Hay que empezar por primero que se reduzca la cantidad y la forma de elección. Esta elección simplificada es verdaderamente una farsa. Porque lo primero que viola es el principio de un voto. Si usted vive en San Miguelito puede votar por 7, pero si vive en la Villa de los Santos no puede votar por 1. En parte de las otras modalidades que han ido incluyendo ese código electoral nefasto, en mi opinión, recibo medio cuatro recibos, consciente, digo consciente, inconsciente, no, vamos a ver. ¿La votación en el referéndum será por artículo o la nueva constitución completa? Las constituciones son un todo. Se puede discutir uno por uno, sí, en la Asamblea Constituyente, pero cuando imagina, ahora, que la nueva constitución sea breve, porque por lo general la constitución es muy extensa, se vuelve reglamentaria, empiezan a poner, y bueno, aprovecho con todo respeto para dejarle a usted la tarea que le pongo a mis estudiantes. Yo enseño segundo año de constitucional, en la nacional, todavía. Yo le digo a mis estudiantes, con la constitución, vayan leyendo artículo por artículo. Cuando usted se encuentra un artículo que en su opinión no sirve, ponga una cruz. Si usted considera que el artículo no se cumple, ponga una cruz. Si usted considera que ese artículo no tiene por qué estar ahí, ponga una cruz. Al final se va a encontrar con un cementerio de la cantidad de cruces, porque eso es lo que dice el texto constitucional hoy en día. Hagan la iglesia y aprovechen así y ven la constitución y se entusiasman a ver qué cosas se pueden cambiar, mejorar, modificar, actualizar, que son bastantes. Muchas gracias. ¿Qué pasaría con el resto de las leyes como códigos de trabajo, familia, etcétera, cuando se modifica la Carta Magna? Es decir, ¿quedaría en manos de la Asamblea modificar cada aspecto que difiera con la nueva Constitución? Hay que hacer lo que no hemos sabido hacer hasta ahora: armonizar la legislación. Si hay una nueva Constitución, sin duda alguna esa nueva Constitución, su último artículo dirá: esta Constitución deroga todas las leyes, normas, estatutos, resoluciones que se le opongan. Entonces tiene que venir las condiciones técnicas que van a hacer la armonización que corresponde, la homogeneización. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Por ejemplo, Panamá firmante, a poner un ejemplo, del Estatuto de Roma, que no es otra cosa que crea la Corte Penal Internacional, según los textos más actualizados en materia penal. Nosotros firmamos, ratificamos el Tratado de Roma
Es ley de la República, pero no hemos actualizado. Y eso nos pasa con muchas cosas. Con el Estatuto de Montego Bay, que rige las cuestiones marítimas, tampoco hemos actualizado. Entonces eso crea una desigualdad terrible. Y ese es uno de los errores. ¿Qué pasa? Que técnicamente hablando, en técnica legislativa, si es el órgano legislativo el encargado de hacer las leyes, le corresponde al órgano legislativo también aprobar la reglamentación de las leyes. Pero ¿qué hicieron aquí? Hace 50 y tantos años. Le pasaron la reglamentación al Ejecutivo. Y ahí es donde empieza el problema, porque muchísimas veces el Ejecutivo y el reglamento aprovecha para eludir la ley o para darle otro sentido a lo que dice la ley. Y eso es pan cotidiano para los que andamos viendo estos asuntos. Eso tenemos que corregir, esa metodología. Y lo mismo que yo digo que el estudiante que va a estudiar derecho, que ellos tienen que aprender, entre otras cosas, varios principios básicos, ¿no? Que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Y aprender también que en Panamá hasta ahora, y eso es lo que hay que cambiar. En todos los países del mundo, echa la ley, echa la trampa. En Panamá al revés. Panamá se hace la trampa y después hace la ley. Entonces tenemos que salir de este espacio de una vez por todas. No podemos seguir como vamos. Por eso es que la corrupción y la impunidad aquí cambian. Mandan, dominan, controlan. ¿Por qué surge la necesidad de cambiar la Constitución actual y no solamente reformarla en lugar de adoptar una nueva? Porque ya se reforma, ya no aguanta más. Primero, nosotros no vamos a ir en estatuto impuesto. Ahí ya se daña. Ahí ya deja de ser constitución. Luego ya tiene 4 pasos. Ya no va para más. Es mi opinión, por lo menos. Y por eso tenemos que caminar hacia la nueva constitución que le va a dar al país un impulso. En todos los campos nosotros participamos todos en ello. La misma pregunta. ¿De qué manera un cambio de la Constitución puede ayudar a mejorar la estructura y el funcionamiento de sus instituciones? El cambio es progreso, el cambio es participación. El solo hecho de que ya nosotros estemos hablando de este tema, así sea de poquito a poquito, ya eso es un paso adelante para que podamos mejorar las cosas. Y lo que se quiere es que todos nos llevemos a la reflexión de, bueno, yo estoy seguro que aquí todos los presentes tienen en su mente algo que puede cambiar o algo que creen que debe cambiar. Algo, que sea. A lo mejor cuando va manejando y se encuentra con un semáforo que se demora mucho, entonces dice, semáforo hasta cuándo va hasta aquí, y ahora es que no se demore tanto, o porque no se ha hecho una rotonda acá, digamos. Tantas cosas que uno ve cuando uno viene del trabajo a pie o en auto. ¿Verdad? Entonces, traslademos eso a nivel de las instituciones, de una serie de procedimientos, y vamos a darnos cuenta de que es hora de un cambio. Un cambio de verdad. El cambio no es que yo tengo este reloj aquí y lo pongo acá y dice, he cambiado, miren, entonces el cambio para que nada cambie. Ya está bueno de eso. Porque se quiere un cambio de verdad. Sin prisa, pero sin pausa. Ojo. Decía Napoleón, en el espacio que estoy de apuro. Entonces, en esto no se trata de llegar y sacar y decir, aquí está. Eso se podría hacer. Autoritariamente, pero aquí está la Constitución, le guste o no le guste, no. Tenemos que ir. Ya que nos hemos demorado 53 años en hacer el cambio, demoramos un par de años más, no creo que vaya a pasar nada. Crearía una nueva Constitución de los 3 órganos o poderes del Estado. Si me lo preguntan a mí, de qué habla. Todos los órganos necesitan una modernización, reestructuración, actualización total. Nosotros no podemos seguir con este hiperpresidencialismo que hay. Hay cada vez más países que se están moviendo a un semipresidencialismo. Nosotros no podemos seguir con un órgano judicial tan corrupto como este. Falta de transparencia,
con una morosidad increíble, no podemos. Aunque nosotros no estamos directamente, creamos no estar afectados por esa situación. Y no hablemos del legislativo. Basta sentarse hoy en cualquier momento lo que está pasando en la Asamblea, darse cuenta que mucha gente no puede ser, tampoco. Acá reunirse con la vida de entretenimiento, como el día del reglamento interno de la Asamblea, que le llaman reglamento, pero es la ley. Tenemos que hacer para no cambiar la ley orgánica de la Asamblea de reglamento. Déjense, para que ustedes vean cómo se van a sentir como ciudadanos del trabajo. Y ahí está que no me tocan. Y cada vez que llega el cargo, lo van a tocar. Pero hay que plantear. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para garantizar que la tramitación constitucional llegue a todos los rincones de Panamá, especialmente a las comunidades más vulnerables? ¿Y qué mecanismos enfrentaría para asegurar la participación activa de la ciudadanía en este proceso? ¿Y cuáles serían o cuáles fueron los desafíos o han sido los desafíos para la La tramitación? participación es el punto básico para mí. Estamos mal por demás gente que se involucre. Porque la gente cree que este es un trabajo del gobierno. La gente cree que esta es una cuestión que el presidente dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y no hace. Entonces necesitamos gente que incorpore desde su lugar de trabajo, desde su lugar de adaptación, de lo que sea. Y como le decía hace un momento atrás, por lo menos en estos meses, ir viendo a ver que el tema se ponga como no solamente sobre la mesa, sino como de primer interés. Las dificultades que hemos tenido fundamentalmente ha sido que no hicimos hasta ahora, que estamos empezando y no sé cuánto va a durar, con que los medios de comunicación colaboren. No ha habido la comunicación, la colaboración que era de esperarse. Yo la puedo entender, ¿no? Porque los dueños, la mayoría de los dueños de los medios de comunicación, lo que menos quieren es que haya cambio de nada. Eso es así, pero no lo vemos, ¿no? Hay que verse a la mano, ensayo sobre los ciegos. Pero esa es la primera dificultad. La otra dificultad es la burocracia gubernamental. No todas las instituciones han tenido con nosotros la oportunidad de política. Ahí hemos ido, ya, hemos estado poco a poco, pero todavía nos falta, miren, aquí entre nosotros, pero que no salga Centroamérica. Tengo la lista por ahí, pero el mes, cero colaboración. La Procuraduría General de la Nación, contrariamente a la Procuraduría de la Administración, que sí está colaborando, la Procuraduría General, y así de toda una lista de varios ministerios que no ha querido aportar muchas entidades, sí. El Ministerio de Seguridad Nacional se nos está dando un buen apoyo. Ayer estaba con el David, dando una charla a más de 350 miembros de los distintos estamentos, que ya tienen como 7 estamentos, la migración, no sé qué cosa. Hay un informe distinto, hay un tipo de mucha atención y muy buena atención. El Seguro Social nos va a ayudar bastante, porque hasta un convenio que firmó la Secretaría con ellos para que todas sus pantallas que tienen por ahí, hospitales, las clínicas, etcétera, pongan aunque sea el tema de la salud. O sea, ahí vamos un poco, pero no somos bien vistos, ni nos interesa que nos vean bien, sino que nos acepten la idea de que hay que cambiar la constitución. Yo estuve aquí en una campaña de popularidad, porque yo ni constituyente voy a hacer. Y lo digo desde ahora, porque mucha gente cree que no está en esto para hacer, no. Yo, tranquilo. Yo estoy en lo mío que lo que creo que es lo que yo sé hacer es educar. En este caso, organizar. ¿Cree usted que la seguridad social puede estar dentro de la nueva constitución? Obviamente que hay que actualizar. Por eso cuando empezó todo este que con la ley del seguro social, yo decía, pues mira, tan sencillo que sería primero lanzar una campaña de alfabetización sobre qué es el seguro social, porque la mayoría de nosotros no sabemos lo que es el seguro y queremos que educar. Pero podemos buscar medicina o una cita. Y eso no es seguro. Si se hubiera hecho la alfabetización, no hubiera habido tanta confrontación. Pero de que hay que actualizar los términos que en la actualidad están contemplados
en el actual estatuto constitucional sobre seguridad social, de todo, educación, una nueva constitución. Es cierto de la importancia de una constitución, pero mi inquietud es cómo usted considera la condición del sistema educativo. Yo le añado que cómo están las familias hoy en día. Cada día la sociedad está más carente de valores como consecuencia de la corrupción. ¿Podrá una constitución con esta problemática que siento que son la causa de las situaciones que vive el país? Esa es una verdadera vida. Pero vean, Colombia, país hermano, vecino, con todos los problemas que usted quiera. O sea, no solamente guerrilla, narcotráfico, esmeraldero, todo, hay de todo, usted sabe. Y esa gente, en el 91, se dio una constituyente y se dieron una nueva constitución que le ha traído a Colombia por lo menos la posibilidad de acompañar, es decir, de evitar las desgracias las que ya tiene. La constituyente, que tuvo participación de Raimundo y todo el mundo, y su nueva constitución del 91, que abrió la constitución de Colombia, abrió los espacios para las constituciones que otras sociedades se han dado, Ecuador, Bolivia, entre otros. España, cuando muere Franco, en el 75 quedó, después de 37, 39 años de dictadura, la sociedad española se les iba de las manos los españoles, entonces se reunieron todas las fuerzas sociales y políticas y lograron eso que se conoce como el Pacto de la Moncloa, que fue el acuerdo que hicieron para salvar a España. Se sentaron a la mesa los comunistas, los monarquistas, los socialistas, los republicanos, los sindicalistas, se fueron poniendo de acuerdo e hicieron una constituyente que le dio la Constitución del 78, que le ha servido a España. Entonces yo no veo cómo nosotros vamos a negarnos a buscar una vía que es la más pacífica, la más participativa, la más democrática y la más progresista. Esos son elementos que son básicos para una sociedad moderna. Ya nosotros estamos en el siglo XX. No podemos seguir arrastrando las cadenas que nos limitan que este país esté en la cresta de la ola como nos merecemos. ¿Pueden los jóvenes que estudian en el extranjero pueden participar de manera virtual? Sí, como nosotros tenemos un par de correos, pero en cuanto a votación, todo panameño mayor de edad, no importa donde viva, a la hora de hacer la elección de constituyente, no es que puede, debe. Esa es otra cosa que se me olvidó decir. Se quiere, se pretende, se aspira que el voto para la Asamblea Constituyente sea obligatorio. Porque esto no es una cuestión de carácter, no, obligatorio con consecuencia a que no concurra a elegir a los constituyentes, lo mismo que el referéndum al final del camino. Aquí nadie puede ser neutral en estas cosas. Porque entonces se viene abajo, que después van a decir, no, yo no voto, como ahora, yo no voté por él. Ya con eso te escudas para que no hacen nada frente a las cosas. Voto obligatorio. Ahora, en esas circunstancias sí, y no importa en qué punto del mundo viva. Hoy con la tecnología se puede hacer tantas cosas. ¿Qué papel juega el Tribunal Electoral en esta constituyente originaria? Negativo, esa gente lo creó. Cuídense de esa gente. Te lo recomiendo. La más que ve dónde viene, cómo han llegado donde están. Eso es como unas imágenes que salen por ahí en los memes. Hay una tortuga que le ponen un poste ahí en la puntita y la gente dice, ¿cómo llegó allá? ¿No? Esa gente está anticonstituyente 24/7. Pero eso no quiere decir que nosotros los ciudadanos no podamos, hombre, yo quisiera poder ir a un debate con ellos o reunirme para convencerlos de la importancia, pero están cerrados la banda con su código para encontrar de que reformando el código, yo pregunté el otro día, pero ¿para qué vas a reformar el código si lo que queremos es cambiar la constitución? Cambia la constitución y ahí van a chupa que cambia también el código. Ahora no me van a hablar mucho porque si ustedes me preguntan a mí,
Ojalá quiera Dios o quiera el pueblo que desaparezca en la nueva Constitución. Porque hay países que no tienen tribunal electoral y viven felices haciendo elecciones semanales. Estados Unidos no tiene tribunal electoral, Francia no tiene tribunal electoral, en Panamá no había 45 tribunales electorales. Basta con que tú elijas una Junta Nacional de Elecciones, una Nacional de Elecciones, porque esto es carpintería pura lo que hay que hacer. Esta gente se ha ido, hombre, a venir para acá y pasar por ahí, pero por ejemplo, 1, 2, 3, si siguen por ahí se van a poder por un 2. Porque son unos fagocitadores de todo. Léanse el código electoral y ustedes me dirán como ciudadanos si ustedes creen que necesitamos un tribunal electoral. Aquí necesitamos sí un tribunal constitucional, es así. Y necesitamos más instancias en que los ciudadanos tengan donde recurrir frente a una serie de acciones que puedan ser tomadas por la autoridad. Sí, doctor, hablando del tema del tribunal electoral, me había surgido una pregunta, estaba esperando la oportunidad. Yo veo que la Secretaría tiene la programación, el calendario bien establecido. Y ya sabemos de antemano como que el Tribunal Electoral tiene intenciones de reglamentar si se puede o no se puede hacer, sobre todo la parte del referéndum que vaya a poner. Entonces, ¿qué estrategia ya debería establecer por la Secretaría establecer para poder que el Tribunal se aparte y dé libertad a la Secretaría de que mantenga su calendario? Conversar no tenemos otro herramienta, pero que viene el choque, no con nosotros, sino con la voluntad popular que se exprese. Todo depende si la gente se anima a subirse al escenario de una nueva constitución o prefieren dejar todo en manos a los señores del Tribunal Electoral para que sigan haciendo las cosas que están haciendo. Pero definitivamente que sin querer adelantarnos a los acontecimientos, a menos que haya un cambio de actitud de ellos, va a haber problemas porque ellos van a querer apoderarse para que no haya constitución nueva. Eso es lo que es. Y ahí, o al caballo de Troya, ahí se van a montar cualquier cantidad de factores grandes de poder que no quieren cambio. Y se van a valer del Tribunal Electoral para. O sea, ahí va a pasar lo mismo que pasó en el 2003. Aquí hubo una olita a favor de la constituyente. Se recogieron firmas. El padre Néstor Jaén, algunos ustedes se acordarán, ayudó. Se recogieron más de 166.000 firmas en que se pedía que en las elecciones del 2004 se incluyese una quinta papeleta para que nosotros decidiésemos si queríamos o no constitución. Bueno, quinta papeleta porque aquí votamos con 4 papeletas, presidente, diputado, alcalde y representante, y la quinta era para que diera la pregunta del millón. Todos los candidatos que fueron presidenciales en aquel entonces firmaron y dijeron, declararon ante los medios que sí, que la quinta papeleta. Llegó el Tribunal Electoral y dijo, no hay papel. Y cuando ya le dije que podíamos utilizar papel higiénico, se molestaba. Pero no se hizo la consulta. En el 2004. En el 2009, yo presenté ante la Oficina de Participación Ciudadana un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para que la Asamblea aprobase la inclusión de la quinta papeleta. No pasó de las manos de, no sé si del gobierno o del secretario de esa Comisión de Participación Ciudadana, que la bloquearon. Así que, definitivamente hay ahora mismo, sí, 2 corrientes, por decirlo, ¿verdad? Los que queremos un cambio y los que no quieren cambio. Y los que no quieren cambio que están, en mi opinión personal, presididos, dirigidos, motivados, apoyados, apadrinados por los señores del Tribunal Electoral. Y yo sé que a tú no le gusta que se diga a mucha gente, pero las cosas funcionan. Entonces, ahí va a venir un rifirrafa, como se dice, porque me imagino que habrá recursos finales que vendrán
No creo que los 9 de la Corte quieran tampoco una nueva constitución, y menos ahora que esto lo tiene ojeado. ¿No? Es que no está bueno. Siempre y cuando se dé dentro de un marco de un debate democrático y participación. También la importancia de la participación, porque si no va a decir, allá está Bernardo, ¿no? Hablando mal del Tribunal Electoral. Fíjate, digo yo después meten 4 cosas más que yo todavía no he dicho, ¿no? Pero si más gente dice, amainan un poco los humos que tienen. Gracias. ¿Qué poder estaría más legalmente constituido? ¿La Asamblea Legislativa o la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente, porque tenemos un problema jurídico, es un problema político. La Constituyente es un acto político, ante todo, pero no político en el sentido peyorativo de lo que nosotros asimilamos como político, político en el sentido ciudadano, porque es el empoderamiento del ciudadano, el ejercicio del ciudadano de su poder. Porque el poder constituyente es de todos. Lo que pasa es que como no lo ejercemos no sabemos, es con la fiebre. Todos tenemos fiebre, siempre. Pero la gente cree que tiene fiebre cuando se pone el termómetro. Dice, ay, tengo 2 rayitas, no, tiene más de un montón de rayitas antes de que se pone. Entonces lo mismo pasa con el poder constituyente. La gente como todavía no se empodera, no sabe el poder que tiene o que tenemos los ciudadanos. Y lo que queremos son ciudadanos constitucionales, es decir, que para la ciudadanía la Constitución sea su breviario, su catecismo. En las votaciones para elección popular no existe el voto voluntario, obligado. ¿Qué sucede? ¿Por qué se exigiría para la nueva Constitución? Porque para hacer una nueva Constitución tenemos una ley cualquiera, una ley máxima. No podemos eludir la responsabilidad ciudadana y es potestad de la sociedad decir, en estos casos, la obligatoriedad. Hay cosas en las cuales no se puede ser neutral. ¿Sí? No se debe. Bueno, esas serían todas las preguntas. ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Cómo? 2 acotaciones. Ustedes podemos poner más que somos uno de los pocos países de Latinoamérica en el cual no existe la reelección, pero también somos uno de los pocos países en el cual para elegir un presidente, el presidente nuestro es elegido por el simple voto. Y es por eso que, como usted mencionó, siempre se habla de que yo no voté por él, o si el presidente fue por el 20, el 30, el 40%, cuando en todos los países casi de Latinoamérica se habla de una segunda vuelta y el que vaya a ser presidente tiene que ser elegido por más de la mitad de los ciudadanos. Lo mismo que yo creo que la jornada de alfabetización está muy buena, pero nosotros los panameños tenemos que aprender primero nuestros deberes y derechos como ciudadanos, porque muchas veces hablamos de causas, de situaciones, pero realmente el panameño en sí no conoce realmente lo que debe ser. Esa era mi aportación. Muchas gracias, doctor. Empezando por la última, solamente por eso la alfabetización, porque creemos que es muy importante que todos vayamos conociendo mejor nuestros derechos, nuestros deberes y muchas cosas más, antes de meternos a una nueva constitución. No podemos llegar así como lo que los abogados llaman ignorancia inexcusable. Segundo, absolutamente de acuerdo de que aquí, entre las cosas que hay que introducir en una nueva constitución, aparte de la revocatoria de mandato, aparte, por ejemplo, la eliminación de los suplentes para todos los cargos, que nos cuestan un dineral, está el hecho de que la elección tiene que ser con una verdadera mayoría. Pero nosotros vivimos en un país donde 8 por 4 es 4. Las matemáticas andan, y eso ha llevado a que cuando aquí se quiso introducir la segunda vuelta, hay un escrito muy bueno de anteotro del doctor Valentino al respecto. Los partidos políticos se opusieron en la asamblea. El proyecto estuvo. Hubiera sido muy beneficioso porque hasta ahora, después de la invasión y del presidente final, todos los presidentes han sido electos con el 32, 33, salvo Martínez. Pero ahí para adelante nadie llegó al 50. En otros países, no solamente para el presidente, yo creo que
la mayoría absoluta, por llamarla así, debe ser para todos los casos. Bueno, fíjense ustedes por dónde andamos, la gente se ríe, pero bueno, en la asamblea metieron hace ya como 2 o 3 años una disposición que habla de voto aprobatorio, no, un quórum aprobatorio. Y ellos ahora han hecho varias veces sesiones que hay 16 personas y aprueban ley con 4 o 5, por los otros fueron al baño, los otros no estaban ahí y no están metiendo cubrir. Pero nadie se da cuenta que eso de quórum aprobatorio. Las normas constitucionales son claras en cuanto a lo que los números. Ese es uno de los temas que hay que traer y la gente lo está preguntando hasta ahora, que hemos cogido los temas, para que sepan, los temas que más surgen son lo de la mayoría para las elecciones, lo de la revocatoria del mandato, lo de qué hacer con el tribunal electoral, lo de la necesidad de un tribunal constitucional, lo de los órganos del Estado. La gente, en mi opinión, en todo lo que llevamos nosotros de recorrido, porque hemos dado conferencias, charlas, etcétera, en la reacción de la gente, nosotros tenemos la pregunta que nos han hecho: ¿hay sí más, cómo decirle, conciencia de la que se aparenta? Pero hay mucho miedo. Una sociedad no puede vivir con miedo, porque eso lo estudia muy bien la profesora Patricia Pizurna en un libro sobre Panamá después de la guerra. Entonces, el miedo de la sociedad, y eso fue lo que le pasó a los chilenos. En Chile prevaleció el miedo. Nosotros no podemos irnos a una renovación institucional, constitucional, etcétera, si no nos empoderamos como ciudadanos. Tenemos miedo hasta de decir las cosas que hay que decir en el marco de un debate de manera argumentada. Sí, una pregunta, señor. La Constitución habla de que el poder público emana del pueblo. Una de las cosas que hemos estado hablando aquí es sobre el control. ¿Cuál es el control que establecería la constituyente para que eso se dé en realidad? Porque hoy día no se está dando. Bueno, yo creo que nos podemos inspirar en la doctrina y en la teoría constitucional sobre los controles ciudadanos, que van desde los controles administrativos, fiscales, cívicos, de todo tipo, que deben incorporarse en estos controles, que se hagan plebiscitos sobre ciertos temas, referendos, asamblea ciudadana, más consultas. Pero también yo creo que algo que nos ayudaría enormemente, no solamente a controlar, sino a mejorar, es que regresemos al régimen municipal establecido en la Constitución del 46 y que fue promovido por José Dolores Mosconi. Hoy por hoy en Panamá no hay municipio, y eso nos está haciendo daño, porque el municipio es la célula básica de la nación y de la democracia. Y el municipio es hoy mismo, en América Latina, la institución que más ha progresado y más se ha fortalecido. Uruguay, Salvador, Guatemala, para no hablar de Colombia, Medellín, que es una ciudad que tiene más habitantes que toda la República de Panamá. El municipio de Medellín es una cosa fuera de serie. No estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de Medellín, ¿no? Donde ellos tienen, por ejemplo, una empresa que se llama Empresa Municipal de Medellín S.A. Esa empresa maneja el metro, el agua, la electricidad, el carro, etcétera, de Medellín. Es la empresa más fructífera que tiene Colombia. Hace unos años yo leía que habían tenido beneficios libres de polvo y paja de 680 millones. Un municipio. Pero aquí nosotros perdimos el municipio en el 68. Lo cambiamos por el corregimiento. Y a partir de ahí ha habido un desfallecimiento de la vida comunitaria, la participación ciudadana y muchas cosas más. Solo, si pudiésemos solo recuperar el municipio, yo creo que empezaríamos
a nadar un poco más contra una serie de corrientes. Entonces, eso de ahí emana también el principio, ¿no?, de que el poder público solo emana del pueblo. Y aquí nos ha querido aplicar eso. Es decir, el poder público solo emana del pueblo. ¿Cuál es la primera célula, círculo en el cual el pueblo tiene contacto con el Estado, con la sociedad? El municipio. El municipio. La Constitución del 46 decía: Panamá se divide en provincias, distritos y municipios. La del 72 dice provincia, distrito y corregimiento. Y un corregimiento no es un municipio. Y un representante de corregimiento no es un concejal. Entonces, por eso la importancia de la alfabetización, para que estos temas los podamos conversar. Díganme usted. Muy buenos días, doctor Bernal. Para nosotros, pero para nuestra autoridad, también es un honor tenerle aquí con nosotros. En verdad, creo que me hemos dilucidado mucho, pero representa la verdadera organización constitucional. Yo como parlamento, pues veo el tema que tiene que ver con la constituyente originaria, que tiene que ver con cómo el pueblo, busca la manera de establecer una constitución de cero. Entonces, el pueblo le corresponde establecer que se desarrolle una constitución de cero, pero para eso deben participar todas las áreas de importancia de nuestro Panamá, porque somos 4 millones y tantos de panameños que nos gustaría preguntarle, ¿no? De la existencia de nuestras constituciones, la de 1904, la de 1941, la de 1946, la de 72, la de mi casa, de ahí cuando la veo, alguna otra información, pero ya han pasado 53 años y no hemos visto el establecimiento de una nueva constitución donde todos los panameños nos gustaría preguntar. Entonces, usted ha mencionado de que se han dado, por ejemplo, creo que también estuvo a hacer de la existencia de una constitución nueva del país, pero tenga una constitución que venga del centro realmente del pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿están los sectores debidamente establecidos en Panamá con sus líderes, con sus dirigentes, identificados plenamente para nosotros los panameños poder ver cómo ellos puedan ir aportando esos nuevos artículos y ver cómo se articule esta nueva constitución que a todos los panameños nos gustaría ver desde su nacimiento, cómo se vaya estableciendo y cómo nos sentamos en un momento determinado orgullosos y decir las cosas. Deben decir ustedes, Chile, en dos ocasiones, y no lo han logrado establecer. Entonces, Panamá, ¿hacia dónde vamos? Entonces, creo que es muy importante la verdad. Yo, la verdad, un poco escuché de poco, uno, yo vivo de la reacción. Pero siempre te digo, y traído la reacción. Pero no tengo el momento claro, de los cambios. Y entonces uno cambia la visión, trata de enfocarse en las cosas positivas que puedan dar dependiendo de los resultados de los programas. Entonces pienso que Panamá debe los sectores establecerlos, verlos líderes y comenzar a ver el cambio y el establecimiento de una Y muchas gracias. Sí, efectivamente, pasa que nosotros no podemos perder de vista que un proyecto de esta envergadura, aparte de debe depender fundamentalmente de nosotros, los ciudadanos, todos. Lo que saben, lo que no saben, lo que quieren, lo que no quieren, todos. Pero también depende mucho del mismo entorno, porque nosotros ahora mismo tenemos una sociedad civil que opinión muy débil, poco organizada. Hay una disfuncionalidad de una serie de instituciones, de órganos del Estado, hay beneficencia, o sea, hay toda una serie de situaciones que hacen un poco más difícil esta necesidad de que se vea la urgencia de una nueva constitución. Pero yo sí creo que si nosotros logramos, así como aquí con ustedes,
por lo menos despertar la atención sobre un tema que a lo mejor hasta ayer no era de menor interés, estoy buscando la Constitución, si empezamos a debatir, a confrontar un poco de ideas, poco a poco, y por eso que queremos ir sin prisa pero sin pausa, para que se vayan acentuando. Y un puntito que creo que es importante mencionar es la participación de los jóvenes. Nosotros ahora hemos estado practicando lo que se llama las incursiones a 4.260 jóvenes que están participando en el 20º concurso nacional de oratoria. En todo el país, 380 escuelas. Y es extremadamente esperanzador y optimista, entusiasmador ver cómo esos pelados se han puesto a investigar el tema de la politización constitucional. Eso nos ha venido como anillo al dedo, porque la juventud es otra cosa. A pesar de que no está como ellos todos los días en el aula, pero ya en un proceso como este, ver cómo se interesan, lo que plantean, y son gente que tiene más futuro que pasado. Entonces tienen un presente mucho más insultado, y que van a abrir unos días y todo, y la final del concurso creo que es el 23 de noviembre, y yo les pido a ustedes que presten atención al mismo, que va a haber una semifinal el 11 de septiembre, y es muy aleccionador y muy esperanzador definitivamente, porque plantean hasta temas que uno se queda viendo con el muchacho, ¿no? Y algunos te llegan y te dicen, si yo fuera constituyente, o sea, ya se están empoderando, ya se están posesionando del papel que les corresponde como ciudadanos. Entonces sí, ahí tenemos por delante una tarea seria, porque tiene que ser una constitución que venga de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Sí, pregunta. Buenos días. Buenos días. En ese sentido, mi pregunta es si han tomado en cuenta la alfabetización a los menores que al momento de celebrar cualquiera de las votaciones ya son mayores de edad. Y también en ese sentido, ya una ideita que se me ocurrió es que si es posible contemplar a estudiantes universitarios próximos a graduarse para que asuman la alfabetización como parte de su labor social. Esa fue una de las primeras cosas en las cuales por convicción y vocación pensamos el papel que pueden jugar en esta tarea de alfabetización los estudiantes de todas las facultades, porque ahí también hay una equivocada concepción de creer que este es un tema de abogado, es un tema de ciudadano. Como yo digo a mis estudiantes, no me importa si usted está estudiando como estudia después que sea ciudadano y trabaja en función. Pero después de ser sinceros, nos hemos encontrado con un obstáculo en las universidades públicas que no tienen ningún de sus rectores de interés en que se vaya a alfabetizar o prestar el apoyo necesario para que las distintas facultades se desarrollen. Entonces, ahí vamos tratando de corregir eso. Y sí, estamos, como hemos pensado, por ejemplo, también estamos en preparación un pequeño que no me llamaron latino, sobre qué es una constitución y todo, porque también mucha gente nunca lo pregunta, y estamos haciendo una ayuda de algunos videos. Estamos haciendo lo que podemos. Ayer hubo una reunión con la oficina de los capacitados también, que también van a participar. No podemos descuidar a nadie, mucho menos a la minoría, de ninguna naturaleza, de la minoría étnica, de la minoría económica, de ninguna. Y queremos entonces nosotros ver cómo hacemos para ir barriendo adentro, como se dice, por la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Estoy seguro que por lo menos un par de personas más van a saber que se está planeando llevar a cabo la necesidad de una nueva constitución. Ahí a la salida ahora se les va a obsequiar otra cosita que acaba de hacer el permiso, como que más 5 años. Un libro, unos proyectos que están publicados, porque también queremos que la gente lleve un par de cosas y que contribuyan a esa participación general. Bueno, doctor, gracias por su presentación. Mi pregunta, mi opinión, va dividida en el sentido de que hemos llevado cambios estructurales dentro del organismo del Estado, ¿verdad? Sea judicial, sea la asamblea, sea el presidencial, la parte del ejecutivo, pero nos hemos apartado un poquito del
la verdadera parte de la Constitución, que viene siendo los derechos y nuestras garantías fundamentales como ciudadanos. ¿Qué tenemos con ello? ¿Qué se piensa hacer también con ese tema? Sabemos que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a muchas cosas, y nuestra garantía también obligacional, los habeas corpus, la parte de los habeas data, en fin, muchas cosas que en el momento siempre con la parte estructural, pero el ámbito del ciudadano y el derecho como ciudadano a dónde va a quedar esta nueva constitución. Mire, yo creo que lo más práctico y modernizador en la incorporación a la Constitución de todos los grupos que han alcanzado la humanidad en materia de derechos humanos que ya van por la cuarta generación de vista, porque originalmente eran los derechos fundamentales, ahora hay los derechos sociales, laborales, económicos, culturales, y todo eso está en pactos internacionales, tratados y protocolos que Panamá es signatario, así que ahí tampoco vamos a inventar la rueda. Lo que tenemos que hacer, que no se ha hecho, es ponerlo también en la Constitución. Y otra cosa que aprendí el otro día, que ya está en Constitución de otros países, en la Constitución Dominicana tiene un artículo que dice que es obligatorio la enseñanza de la Constitución en todas las instituciones educativas del país. Eso es lo que aquí nos está haciendo. Así que hay cositas que va a haber que poner, pero lo que es derecho ya no solamente fundamentales, sociales, laborales, culturales, educativos, todo eso tiene que venir a ser incorporado dentro de la Constitución. Porque hoy por hoy mucho del desconocimiento estriba en que, en primer lugar, como siempre, firmamos pactos, tratados, etcétera, pero no los aplicamos. Por ejemplo, Panamá es signataria de la Convención de la ONU contra la corrupción, en ley de la República. La Convención de la OEA contra la corrupción, ley de la República. Y aquí jamás se ha reglamentado y jamás se ha divulgado que con solo la divulgación de esas convenciones que son leyes, algo que se había cambiado en nuestro país. Y en cuanto a la de corpus, hace falta, al igual que la amparo, actualizarla. Yo me traería también la institución colombiana de acción de tutela, que es como un amparo chiquito, pero que a diferencia de aquí, en Colombia ha dado muy buenos resultados. La acción de tutela se puede interponer contra cualquier orden que emane de la autoridad pública o particular que afecte los derechos fundamentales. La acción de tutela, si ustedes se meten en el Google, van a ver cuánto ha beneficiado a Colombia en evitar que se den cosas peores de las que ya de por sí se dan. Voy a darle unos datos, prácticamente una primicia, y lo vamos a hacer ustedes porque recién llegó esta estadística, se los mencioné muy por encima, pero antes de todo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por las preguntas tan interesantes que han hecho e invitarlos a que formen parte de cualquier idea, iniciativa, así como la joven, que me pareció muy bueno, para ver si podemos hablar con la universidad por el trabajo social o las escuelas. Esa idea fue que nosotros requerimos ideas de la Secretaría de Alfabetización, es la primera en Panamá y la primera creo en el mundo realmente, porque estamos innovando y creo que podemos seguir un ejemplo a los demás países. Pero quiero compartirles esta estadística. Casi de 2.500 personas entrevistadas, el 69% no conoce la Constitución, el 4% la conoce bien, algo, no mucho, un 8%. Solo sé que existe un 19%. De ahí nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Quieren una nueva constituyente? En la estadística anterior, la gente no sabía, era el mayor porcentaje. Creo que algo estamos haciendo ruido y nos sale ahora que un 56% sí quiere la constituyente. Pero de eso hay que diferenciarla porque podemos tener la constituyente que están mezclándola con la revocatoria de mandato y la Tribunal Electoral puede estar confundiendo. Y no perdamos que la constituyente esta es del pueblo, somos nosotros. Entre más participación podemos tener nosotros, no permitamos que los diputados que tienen 30, 35 años puedan influir sobre esta. Por eso es que esta alfabetización, para que pueda haber una mayor participación de los ciudadanos. Entonces,
con esta pregunta, ¿quieren una nueva constituyente? El 56% dijo que sí, la vez pasada nos contestaban un 30%, ahora un no sé, un 33%. Si yo le sumo más adelante el no sé, con el de sí la quiero, ya tenemos un porcentaje y solamente un 11% dice no, se les mantiene ese 11%, que son las mismas personas que no quieren un nuevo cambio. Y la última, que son las preguntas recurrentes, ¿qué se debe cambiar en la Constitución? Dice, castigo más fuerte a los corruptos, un 26%, mejores leyes, un 43%, permitir reelección, un solo 1%, un no sé, un 1%, y revocatoria de mandato, un 29%. Esto, les doy este dato porque pueden confundir. La recolección de firmas que acaba de habilitar el Tribunal Electoral no es para una constituyente originaria, porque la constituyente originaria, que somos nosotros los originarios que damos poder, vamos a tener el poder absoluto y podemos hacer el cambio constitucional, no estar supeditados al Tribunal Electoral. Por eso es muy difícil, o sé que no es fácil la materia, por eso se le está regalando estos libros, y que nos sigan en las redes sociales, sigan la página del doctor, el Twitter del doctor, porque vamos a estar dando cápsulas y cualquier información que ustedes requieran, por favor nos las hacen llegar cualquier iniciativa, porque lo que nos debemos preguntar es lo siguiente, no lo que el país hace por nosotros, ¿qué podemos hacer por el país? Y es la primera vez, hacia la mayoría de los que estamos aquí, es una oportunidad que se nos está dando para hacer historia. Nosotros, ustedes pueden ser constituyentes, pero lo podemos hacer en base a que participamos, nos eduquemos, para que no las mismas personas que están en los partidos políticos, en la asamblea actualmente puedan apoderarse, que pueden ser ciudadanos porque también tienen derecho. Aquí todo es inclusión, pero entre mayor participación de nosotros, los ciudadanos que queremos realmente un cambio, sería factible que cada uno participase. Por eso lo invitamos. Además, esto no es solamente a nivel institucional, como se está diciendo por ahí, nosotros queremos llegarle a todos los ciudadanos. Y pueden ustedes participar o tener iniciativas en sus comunidades, los que pertenecen a los organismos, organizaciones civiles y demás, a la iglesia, a todos, para poder nosotros llegarle a cada uno de los ciudadanos. Así que una vez más le agradecemos en nombre de la Secretaría Presidencial para Asuntos Constitucionales por su asistencia hoy aquí y por las buenas preguntas que nos han hecho. Muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora su valioso conocimiento, también a cada uno de ustedes por haber participado de la jornada de alfabetización constitucional. Que tengan excelente día.